Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver el método de inserción para ordenar. El primer punto vamos a dejarlo como está, en nuestro vector de n elementos. Este es el elemento 1, 2, 3, 4, etcétera, n-1, n. Entonces el primer elemento queda como está. Bajamos el segundo elemento y lo que hacemos es compararlo con el primero. Y decimos, ¿este segundo elemento es mayor que el primero? Sí, entonces quedan las cosas como está. Y bajo el tercer elemento, el 7. ¿Es mayor que el anterior? Sí, dejo las cosas como está. Bajo el siguiente, el 4. ¿Es mayor que el 7? No. Entonces vamos a empezar a cambiar. Cuando detecto que el elemento que bajo no es mayor, empiezo a cambiar. Donde tenía 7 voy a poner 4. Donde tenía 4 voy a poner 7. Y empiezo ahora tipo burbuja inversa. Comparo el 4 con el anterior. ¿Es menor o mayor? Es menor, entonces reemplazo el anterior y pongo ahí el 4 y acá el 5. Comparo con el que sigue, es mayor, entonces lo dejo ahí donde está. Es decir, vendría a ser una combinación del método por sustitución y el de la burbuja inverso, porque estamos yendo con la burbuja para valores menores en vez de ir para valores mayores. Bueno, este es el método de inserción. Acá, ¿qué estoy haciendo? Borrando lo que no quiero que quede desprolijo. Pongo ya como me quedan las cosas y sigo bajando nuevos elementos. Fíjense que que hasta ahora ya me queda ordenado, ¿no? Es decir, 3, 4, 5, 7. Donde tenía el elemento mayor, que era un 7 perdido por acá, me lo acomodó después de detectar que no está bien ordenado. Bueno, seguimos entonces con los otros números, si esto me lo va a permitir, porque estoy tratando de regular algo que sea coherente para ver. Seguimos con los otros números hasta llegar a los últimos y decimos, bueno, este elemento es mayor, supongamos que acá no hay elementos intermedios, que el elemento anterior, sí, lo dejo donde está, bajo este 6 es mayor, no, entonces cambio, acá me quedan 9 y acá 6, y empiezo a preguntar para atrás, ¿este 6 es mayor que el 7? No, entonces cambio, acá pongo 6 y acá pongo el 7. Este 6 es mayor que el 5, sí, lo dejo ahí. Entonces ya con eso me queda ordenado. En definitiva, lo que estoy haciendo, como les digo, es como una burbuja inversa y una sustitución, porque voy bajando elemento a elemento y lo estoy haciendo para atrás por un sencillo motivo. No quiero usar otro vector. Es decir, si quisiera ordenar ascendentemente, tendría que usar un vector que se llame Pepe o como quieran llamarlo. No podría llamarlo del mismo nombre porque estaría ocupado los elementos. Entonces, al hacerlo desde el mayor hacia el menor, digamos como que evito usar otro vector. En definitiva, entonces, si tienen un vector, lo que van haciendo es, esto es el vector, van bajando elemento a elemento, bajan el primer elemento, que sea X, perdón, este sí larga ya con ese elemento bajado, bajan el segundo elemento y lo comparan.
y si esto es menor, hacen una burbuja inversa. Cuando eso ya está resuelto, bajan el siguiente. El siguiente lo comparan con el anterior. Si es mayor que el I, lo dejan como está, y si no, vuelven a hacer la burbuja inversa, ¿sí? Comparando uno a uno. Y así hasta cubrir todos los elementos del array. Bueno, esto es el algoritmo que se quiere implementar. Para usarlo en PCInt hay que pensar cómo trasladamos este algoritmo a algo de código máquina. Ese es el desafío a realizar. Bueno, la idea es usar entonces el PCInt para implementar el método de inserción. Les comento que la idea mía del método de inserción originalmente no era esta. Sin embargo, digamos de acuerdo a lo que explicamos anteriormente, vamos a usar la idea de este método de inserción. Si quieren, después les explico cuál es mi idea del método de inserción, en donde se usaría otro vector al cual le tengo que hacer desplazamientos. Esto es más sencillo. Esto es como que combina dos métodos distintos. Bueno, vamos a los bifes. Acá no voy a hacer el desarrollo de la lectura de los vectores o, digamos, la generación o el ingreso de los vectores, sino que lo voy a hacer tomando de teclado la dimensión de los vectores, cuántos vectores quiero, y que azarosamente le asigne un valor hasta 221, entre 0 y 221. Y por último, que escribas los vectores ordenados de menor a mayor, ¿sí? Lo que queda para desarrollar como desafío es esto, el método de inserción, que yo lo llamo de libro porque no es el mío. Veamos cómo funciona esto que tenemos hasta ahora. Yo meto un array, quiero que sea de 5 elementos, me tira un array de 5 elementos, bien. Y acá dice ordenado, no está ordenado. No está ordenado todavía porque no hicimos el método que queremos que produzca este orden. Es decir, nos está faltando esta parte del programa, ¿sí? Bueno, esta parte del programa es nuestro desafío, que es lo que vamos a implementar, usando el criterio que usamos en el gráfico que mostramos cómo lo haríamos, ¿sí? Si vamos al libro, ahí lo que nos sugieren es usar este pseudocódigo para el método de inserción. Inician el vector de tantos elementos como A mayúscula y empiezan a recorrer el vector desde 1 hasta la longitud estrictamente menor que la longitud. Es decir, si tenemos 5 elementos, el i va a ser menor estricto que 5. Y vamos incrementando el i de a 1. Defino un valor auxiliar que llaman valor y es el valor que toma en el recorrido i de esa pasada. Y defino un valor j que sería el valor que recorre en el pivote i menos 1. Y lo que hacen es, mientras el valor de j es estrictamente o igual que 0, mayor o igual que 0, y aparte el valor de j del vector en la posición j es estrictamente mayor que el valor en la posición i, porque valor es el valor en la posición del array en i, ahí hacemos el cambio de que el valor en la posición j más 1, es decir, el valor en la posición i, sería igual al valor en la posición anterior del i. Esto vamos decrementando el j y lo vamos a hacer para todos los valores anteriores en la medida de que eso sea mayor o igual a 0, mientras se cumpla de que ese valor en la posición i sea menor que en la posición j.
Por último, para salvar lo que nos está pasando en la posición I, porque J es igual a I menos 1. Entonces este valor de I menos 1 más 1 es el valor de I. Tiene que ser el valor que hemos rescatado acá al comienzo en I. Bueno, esto es el algoritmo hecho en otro pseudocódigo. Lo vamos a tratar de implementar en el PCInt. Y simplemente lo que debería reflejar es lo que hemos hecho en la explicación de hoy. Entonces, lo primero que podemos hacer es un para. ¿Sí? Un para. ¿Les gusta un para? Un para. Para I. Bueno, si me permite esto, para I. Para I. Ok. Igual a 1 hasta un valor estrictamente menor. Es decir, hasta n-1. Hasta n-1. Mil disculpas. Vamos a poner el teclado en lo que corresponde, hasta n-1, por si acaso lo ponemos entre paréntesis con paso. ¿Qué paso les parece? 1, día 1. Acuérdense del despacito. Bueno, ¿qué hacemos acá? Acá teníamos que hacer un valor auxiliar que lo vamos a llamar valor, que va a ser igual al vector en nuestro valor I. Y por otro lado, teníamos que hacer que J sea igual a I menos 1, ¿cierto? Vamos a ir con un ciclo mientras, de acuerdo a lo que nos dice la lógica del que estudió el ordenamiento. Si se cumple en que el valor de J es mayor o igual a 0 y además la segunda condición que se tiene que cumplir aparte de esta, que el vector en J sea mayor que el valor que estoy comparando, es decir, que sería el valor en I, ahí coloco qué es lo que tendrían que hacer. Es decir, que el vector que está en J más 1 sea igual al vector anterior, es decir, al vector en J. Y que nuestro valor de J, en lugar de incrementarse como en todos los ejemplos anteriores, se vaya disminuyendo, es decir, largo el pivote en I, digo, cuando agarro una nueva pasada que el valor en J es I menos 1, y si se cumple que ese J es mayor o igual que 0 y que el vector en ese valor es mayor que el valor, mientras que el valor es el vector en I, voy reemplazando los valores en J más 1, es decir, el valor en I va a ser igual al valor en J, que es el anterior, y así sucesivamente hasta llegar al valor 0. ¿Sí?
Bueno, esto va a estar todo muy lindo, excepto por el último valor, el valor del vector en y, que si no lo defino, digamos, o como quieran llamarlo, de j más 1, es igual a lo que definimos como valor. No definimos, sino lo que reservamos como valor, que no deja de ser el valor en y. Es simplemente para asegurar de que estamos recuperando ese valor. Veamos a ver cómo funciona este algoritmo. Ponemos 5 y en la línea 21 nos dice que está fuera de rango. 21, veamos, línea 21. 21, fuera de rango. Es decir, que mientras que el valor en J, si J es mayor estricto que mayor o igual a 0 y el vector en J es como que el vector en J no le gusta este rango, ¿sí? En algún momento me cae fuera del rango. A ver, veamos, repasemos qué puede estar pasando. Acá empiezo con i igual a 1. Este símbolo me choca, pero significa igual. Y le digo que es hasta el anteúltimo elemento con paso 1. Y voy dándole el valor o auxiliar a esta variable que se llama valor y es el que toma justamente en el que estamos analizando. Donde me voy a parar a ver los anteriores es no en el i, sino en el anterior a i. Entonces largo desde el anterior a i. Fíjense que después hago el recorrido restando ese valor anterior. Pero la condición es que no tengo que llegar a 0, o que tengo que llegar como última instancia a 0 para el valor de j. Entonces digo, mientras ese valor de j sea mayor o igual que 0, es decir, positivo 0, y el vector en j sea mayor que el valor en i, o que el valor, tenemos que cambiar ese valor en i por el valor anterior. ¿Y esto para qué? Y para posicionar, para hacerle lugar al nuevo valor. Y hago la recorrida hacia abajo. Es decir, en vez de incrementar los valores, lo decremento. Y lo decremento hasta que este valor de j sea igual a 0. Cuando es menor, ya me sale del ciclo. ¿Cierto? Acá me dice que está fuera del rango. Es decir, el que está fuera del rango es este j que estamos metiendo acá. Y que esté fuera del rango viene por este j igual a i menos 1. A ver, volvamos a correrlo. Volvamos a correrlo con menos elementos, con 3 elementos. Con 3 elementos me dice que el subíndice 0 está fuera del rango. Se espera de 1 a 3. Bien. Es decir, este menor o igual a 0 no debería ser tan menor o igual a 0. Porque en algún momento este j, si es igual a 0, me lo toma como fuera del rango. ¿Sí? Es decir, no existe un valor de vector en 0. Para que ello no ocurra, lo tengo que frenar acá. Cuando j es mayor estricto que 0, hago el ciclo. Si no, no. Probemos ahora. Con 3 elementos y
no da fuera de rango. Veamos que da 170, 43, 124. 43 lo ordenó, 170 y 124 no lo ordenó. Repasemos el algoritmo. Entonces, desde 1 hasta n-1. Si yo le pusiera acá hasta n, si i fuera n, este valor no estaría fuera de rango, este valor tampoco, entonces el error probablemente esté en considerar n-1, porque tenemos que tomar todas las posibilidades. Y aparentemente es eso, ¿sí? Generamos un vector de 5 elementos desordenado y mágicamente me reordena los elementos. Con 3, mágicamente me reordenan los elementos. Con 6, mágicamente me reordenan los elementos. Con 2, mágicamente me reordena los elementos. Con 2 nuevamente, mágicamente me reordena mayor y menor. Con 2, menor y mayor, también me lo reordena. Es decir, que de esta manera está trabajando correctamente. Le pongo 11 elementos, no sé cuáles son los elementos, que se preocupe el sistema en verlo, simplemente voy a ver que estén ordenados. ¿Qué pasaría si los elementos son iguales? ¿Y cómo podríamos hacer que los elementos sean iguales? Bueno, por ejemplo, acá pongo azar hasta 222. Si yo quiero elementos iguales, le pongo que tire hasta, por ejemplo, 3 números y le pido 4. ¿Cómo es eso? Una dimensión de vector 4 que tire hasta 3 y obligatoriamente se tienen que repetir los números. Y a pesar de que se repiten, los ordena adecuadamente. Es decir, fíjense que cuando uno le pone azar hasta 4, lo que hace es de 0 a 3. ¿Sí? El 4 no va a salir nunca. Entonces, si yo quiero hasta 4, tendría que ponerle hasta 5. El azar. Pero no importa, eso es otro tema. Ok, el tema entonces básicamente de este algoritmo, repasamos inserción de libro, porque no es la que yo entiendo, es una inserción que usa otro sistema. Lo primero que hacemos es pedir que ingresen la cantidad de elementos de la dimensión del vector que queremos. Con ese número dimensionamos nuestro vector y lo cargamos con números aleatorios. Ahora sí, viene nuestro método que ocupa muy poco espacio, es decir, es un método, todos los métodos son, mientras uno los entienda, de poco espacio. El tema es entender qué es lo que se quiere hacer. Este algoritmo lo que hace es ordenar por inserción, como digo, de libro, ¿sí? Es esto, digamos que me paro en el primer elemento, lo bajo. Me paro en el segundo elemento que bajé, lo comparo con el anterior. Si es menor, hago una burbuja inversa, pero ya el siguiente elemento que tiro no lo tiro desde cero, lo tiro desde el que voy numerando y hago la revisión para atrás. Yo insisto que esta revisión para atrás es para evitar tener que crear otro vector. No sé si es mejor, peor, igual, simplemente que yo lo nombraría a este método de inserción como método de sustitución más burbuja. Bueno, volviendo al algoritmo, entonces vamos a ir revisando elemento por elemento, desde 1 hasta n, con paso 1. Creamos un valor auxiliar, que es el valor que va tomando en el recorrido largo del vector, y el elemento
desde el que voy a empezar a recorrer va a ser el anterior al pivote presente. Y ese elemento anterior al pivote presente lo voy a recorrer hasta que ese elemento sea estrictamente mayor que 0 y que el vector sea en J, en ese elemento, sea mayor que el valor. Es decir, este valorcito le estoy buscando un elemento anterior para insertarlo de mi lista de elementos que tengo. ¿Sí? Una vez que inserté desde el elemento J más 1, con el peligro de que me quede otra cosa en el valor de I, es decir, en el valor del pivote actual, que si se fijan acá, J más 1 no deja de ser igual a I. Es decir, lo que estoy diciendo es, ojo, el valor en I es lo que puse acá originalmente, nada más. Bueno, una vez que hago el recorrido largo, detecto un recorrido corto porque hubo una diferencia, completo los n elementos y salgo de la rutina de el método de inserción del libro. Después de eso lo que hacemos es simplemente recorrer ya el vector ordenado, ponemos un cartel general para eso y luego mostramos elemento a elemento del vector. Veamos a ver si el hecho de recorrerlo cambió la historia. 6 elementos aleatorios, bueno, teniendo para elegir solamente del 0 al 3, 0, 1, me lo respeta. Para ser más mágico, en vez de ponerle azar 3, le podemos poner azar 1111, como para hacerlo más divertido. Entonces le ponemos 6 elementos y me tira 6 números aleatorios entre el 0 y el 1110. Acuérdense que el último elemento no me lo tira. Y acá mágicamente, luego de hacer el algoritmo de inserción, me aparece perfectamente ordenado. Espero que les haya servido. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, hagan un like y si no, los comentarios constructivos. Hasta la próxima.